Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama, pasión y todo lo que amamos de las series que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, el drama familiar detrás de las cámaras. Específicamente vamos a analizar una situación que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y una supuesta tensión familiar que ha sacudido a sus fans. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones de las mejores series turcas que puedes encontrar. Además, no olvides dejar tu like y comentar al final del vídeo. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este embrollo familiar que involucra a Kerem, Hande y, según los rumores, a la mismísima madre de Kerem. ¿Están listos para la verdad? Vamos a ello. Empecemos poniendo un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. Su romance traspasó la pantalla y vivieron una relación que hizo suspirar a miles de fans. Sin embargo, como todo en la vida, las cosas no siempre son un cuento de hadas, y su relación llegó a su fin. Pero, ¿qué tiene que ver la familia de Kerem en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los rumores alimentados por algunas entrevistas y publicaciones en redes sociales sugieren que Hande Bürsin, la madre de Kerem, nunca terminó de aprobar la relación de su hijo con Hande. Se habla de que Hande, una mujer de negocios muy reservada y con un perfil discreto, tenía ciertas expectativas para la pareja de su hijo y que Hande, con su estilo de vida más público y su carrera en ascenso constante, no encajaba del todo en ese molde. Pero antes de seguir profundizando en este chisme, quiero hablarles de otras series turcas que también exploran el drama familiar de una manera intensa y que nos pueden ayudar a entender mejor las dinámicas que pueden estar en juego en este caso. Vamos a desglosar algunos de estos dramas televisivos, explorando sus matices y cómo se comparan con los rumores que rodean a la familia Bürsin y la relación de Kerem y Hande. Una de ellas es ¿Qué le pasa al amor? Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz también toca temas familiares importantes. Aunque el tono general es ligero y divertido, vemos cómo la familia de Hayat influye en sus decisiones y en su relación con Murat. La presión familiar, las expectativas y los secretos son elementos que añaden tensión y drama a la historia. Es interesante notar cómo Hande en la vida real podría estar enfrentando un tipo diferente de presión familiar, aunque los detalles permanezcan envueltos en misterio. ¿Podría la experiencia en la pantalla darle una perspectiva única sobre esta situación? Otra serie que me viene a la mente es Medcezir, un drama juvenil que sigue la vida de Yaman, un joven de origen humilde que se ve inmerso en un mundo de riqueza y privilegios. Aunque la historia de amor entre Yaman y Mira es central, el drama familiar es un componente clave. Vemos las complejas relaciones entre los padres de Mira, sus problemas matrimoniales y cómo todo esto afecta a sus hijos. La serie explora temas como el abandono, la infidelidad y las segundas oportunidades. Los actores principales son Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Medcezir ilustra cómo las dinámicas familiares preexistentes pueden influir significativamente en las relaciones románticas, un tema que podría resonar con la situación de Kerem y Hande, donde la percepción de la familia, específicamente de la madre de Kerem, parece haber jugado un papel importante. También quiero mencionar Fatma Gül Unsuku Ne. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, es un drama muy intenso que aborda el tema de la agresión sexual y sus consecuencias. Aunque el tema central es muy diferente, la serie también explora el papel de la familia en el proceso de curación y reconstrucción de Fatma Gül. Vemos cómo su familia la apoya y la protege, pero también cómo la sociedad la juzga y la estigmatiza. Si bien este drama es extremo, subraya el poder de la familia, tanto para bien como para mal, y cómo las decisiones familiares pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona. En el contexto de Kerem y Hande, esto nos recuerda que incluso los dramas menores, como las tensiones familiares, pueden tener efectos profundos. Y volviendo al tema central de este vídeo, los rumores sobre la tensión entre Hande Bürsin y Hande Erçel, hay que decir que no hay confirmación oficial de nada. Son solo rumores que se han ido alimentando con el tiempo. Algunos fans han interpretado ciertas publicaciones de Hande en redes sociales como indirectas hacia Hande, mientras que otros creen que todo es una exageración.
Por ejemplo, se comentó mucho una publicación donde Idem compartía una foto de Kerem con una amiga de la infancia, comentando sobre lo mucho que le gustaba ver a su hijo rodeado de gente auténtica y genuina. Muchos lo interpretaron como una crítica velada hacia Hande, insinuando que no era lo suficientemente auténtica para ella. Esta interpretación, por supuesto, es subjetiva, y es importante recordar que las redes sociales a menudo se prestan a la exageración y la interpretación errónea. Sin embargo, el hecho de que la publicación generara tal controversia habla del intenso escrutinio al que están sometidas las figuras públicas y sus familias. Además, después de la ruptura entre Kerem y Hande, se rumoreó que Idem había desaparecido de las redes sociales de Hande, dejando de seguirla y eliminando fotos donde aparecían juntas. Esto, por supuesto, no hizo más que avivar los rumores de la tensión familiar. Este tipo de acciones, si se confirman, podrían interpretarse como una señal de que la relación entre Idem y Hande se había deteriorado irreparablemente después de la ruptura. Pero por otro lado, también hay quienes defienden a Idem, argumentando que es una mujer muy discreta y que simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Dicen que no hay que buscar segundas intenciones en sus publicaciones y que simplemente está apoyando a su hijo. Esta perspectiva nos recuerda que es fácil caer en la especulación y el juicio rápido, especialmente cuando se trata de la vida privada de los demás. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y que no siempre debemos interpretar cada acción como una declaración pública. Es importante recordar que las familias son complejas y que las relaciones entre suegras y nueras pueden ser complicadas. Las expectativas, las diferencias culturales y las personalidades pueden chocar y generar tensión. Las relaciones suegra-nuera son un terreno minado culturalmente. Las expectativas tradicionales sobre el rol de la mujer, la lealtad familiar y la protección del nido a menudo chocan, creando fricción. En el caso de Kerem y Hande, es posible que Idem tuviera ciertas expectativas para la pareja de su hijo que Hande no cumplía. Tal vez quería una mujer más discreta, más centrada en la familia y menos en su carrera. O tal vez simplemente no conectaron a nivel personal. Estas diferencias en expectativas a menudo surgen de diferentes valores y prioridades. Quizás Idem valoraba la estabilidad y la tradición, mientras que Hande priorizaba la ambición profesional y la autoexpresión. También es posible que la fama y la atención mediática que rodeaba a Hande fueran demasiado para Idem, que siempre ha preferido mantener un perfil bajo. Ser la madre del novio de una de las actrices más famosas de Turquía seguramente no fue fácil. La constante vigilancia de los medios y el público puede ser una carga abrumadora, especialmente para alguien que no está acostumbrado a ello. La presión de mantener una imagen pública y la falta de privacidad pueden generar estrés y ansiedad. Otro factor que pudo haber influido es la presión de los fans. Los fans de Senkalkapm estaban obsesionados con la relación entre Kerem y Hande y volcaban toda su atención en sus redes sociales. Esto pudo haber generado presión tanto para Kerem como para Hande y también para sus familias. La intensidad de la cultura fan puede ser asfixiante. Las expectativas poco realistas, las demandas constantes de atención y la tendencia a idealizar las relaciones pueden poner una presión inmensa sobre las figuras públicas y sus seres queridos. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza qué pasó realmente entre Idem Bürsin y Hande Erçel. Son solo rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos es que las relaciones familiares pueden ser complicadas y que la fama y la atención mediática pueden exacerbar los problemas. La naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo también puede añadir una capa de complejidad. Las parejas famosas a menudo se enfrentan a una presión adicional para mantener una imagen perfecta, lo que puede dificultar la resolución de conflictos y el mantenimiento de relaciones saludables. Y hablando de dramas familiares en la televisión turca, no puedo dejar de mencionar Yerde, un thriller policíaco que gira en torno a dos hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en lados opuestos de la ley. La serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli, explora temas como la identidad, la lealtad y la redención. El drama familiar es un elemento central, ya que la búsqueda de los hermanos por reencontrarse y descubrir la verdad sobre su pasado es lo que impulsa la historia. Esta serie destaca cómo el pasado familiar, incluso cuando está oculto o reprimido, puede tener un impacto poderoso en el presente. Otra serie que explora el drama familiar de una manera muy particular es Bir Aile Kayesi, que es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense This Is Us.
La serie sigue la vida de una familia a lo largo de varias décadas, mostrando sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. El drama familiar es el corazón de la serie y explora temas como el amor, la pérdida, la enfermedad y la resiliencia. Vera y Leica Jessie nos recuerda que las familias son imperfectas y que todos tienen sus propios problemas y secretos. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el amor y el apoyo familiar pueden ser una fuente inagotable de fortaleza. Antes de terminar, quiero hablarles de Yargı, un drama judicial que se ha convertido en un gran éxito en Turquía. La serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. El drama familiar es un componente clave de la serie, ya que las relaciones entre los personajes y sus familias son lo que impulsa la trama. Yargı explora cómo los lazos familiares pueden complicar incluso los casos más objetivos, y cómo la lealtad familiar a veces puede entrar en conflicto con la justicia. Como ven, el drama familiar es un tema recurrente en las series turcas. Ya sea en comedias románticas, dramas juveniles o thrillers policíacos, las relaciones familiares siempre están presentes, añadiendo tensión, drama y emoción a las historias. El atractivo universal del drama familiar radica en su capacidad para resonar con las experiencias de los espectadores. Todos tenemos familias, y todos hemos experimentado los altibajos de las relaciones familiares. Así que, volviendo al tema de Kerem, Hande y la supuesta tensión con İdem, lo mejor que podemos hacer es no sacar conclusiones precipitadas y recordar que las relaciones personales son complejas y que no siempre podemos saber lo que realmente está pasando detrás de las cámaras. La vida, como las telenovelas turcas, está llena de giros inesperados, secretos ocultos y personajes complejos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del drama familiar en las series turcas, y en particular, de los rumores que involucran a Kerem Bürsin, Hande Erçel y İdem Bürsin. Recuerden que todo esto son solo rumores y que no hay confirmación oficial de nada. Lo importante es no alimentar el chisme y respetar la privacidad de las personas involucradas. En un mundo lleno de información instantánea, es importante practicar el pensamiento crítico y discernir entre la verdad y la especulación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas que exploran el tema del drama familiar? Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, sigan sintonizando este canal para más vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.